arrancar con Javier Milei, economista, autor de Política Económica contra Reloj, Keynesianismo argentino y catástrofe populista. Ya de por sí su producción debe ser bastante interesante. Bueno, en primer lugar deseo dar las gracias a la Fundación Atlas y al SEMA por permitirme esta oportunidad. Y la realidad es que cuando iba a hacer la presentación, estaba pensando en ser más condescendiente con ese cáncer que es el keynesianismo. Pero, digamos, a la luz de que en distintos programas de televisión me encontré con la desagradable situación de tener que escuchar loas al keynesianismo por parte de Víctor Hugo Morales, digamos, Dolina, Fantino. Entonces uno diría, ¿tiene sentido el debate? Sí, la verdad es que tiene sentido el debate. Y por eso es que he decidido modificar ligeramente lo que iba a ser mi presentación. Entonces, la presentación básicamente tiene tres partes. Tiene, por un lado, la explicación de lo que es la catástrofe argentina, en primer lugar, y el rol que tiene el keynesianismo en eso. En segunda parte es demostrar que este gobierno es el peor gobierno de la historia. Y en tercer lugar, si creemos que la foto es mala, la película es peor. Por eso, digamos, Claudio se va, digamos, es una pena, pero por eso Argentina no vale. En este gráfico ustedes pueden ver la evolución del PBI per cápita de Argentina, ¿sí?, versus el de Estados Unidos. Argentina era uno de los países más ricos del mundo. Argentina ha sufrido una catástrofe. Y esa catástrofe, si ustedes se fijan, arranca a mediados del siglo XX. ¿Sí? Concretamente arranca en el año 43. Sí, porque, digamos, llegaron 2 años antes, digamos, manejaban el país antes de empezar a manejarlo en el 45. Argentina, digamos, además tiene, las que tienen en gris son crisis. Y además, digo, las que están en verde son las crisis de Estados Unidos. Y eso es previo al arribo del régimen K. Como ustedes pueden ver, digamos, Argentina debe ser un país rico, sí, que tenía un PBI que era 97% del de Estados Unidos, hoy es del 20%. Es decir, de ser un país rico pasamos a ser un país de frontera. Y eso, digamos, se debe básicamente a la instauración salvaje del populismo en la Argentina. Entonces, ¿cuáles son las bases que sustentan el populismo? Y básicamente son dos: la irresponsabilidad fiscal de los keynesianos, y aquellos que no me crean, les desafío a que vayan y lean el capítulo 22 de esa basura que se publicó en 1936. Y por otro lado, la irresponsabilidad de los estructuralistas locales, que están acá, cerca, por Córdoba. Digamos, y la cara visible es el señor Julio Hipólito Guillermo Olivera. Entonces, básicamente, cuando uno mira cuáles son las políticas que favorecen el crecimiento, baja inflación. Las políticas estructuralistas nos llenaron la canasta de inflación, hemos destrozado 5 signos monetarios, le sacamos 13 ceros a la moneda, ¿sí? Y la verdad es que si ustedes toman un billete que teníamos de la época de la convertibilidad y uno de los que tenemos ahora, en realidad tenemos un sexto cambio de signo monetario, porque los anteriores decían convertible de curso legal, ahora no lo dicen. Por otro lado, la presencia de mercados negros, ¿sí? Eso perjudica al crecimiento, también lo hace la sobrevaluación cambiaria, tener bajos agregados monetarios, déficit fiscal y tener cerrada la economía.
Cuando ustedes miran el caso, digamos, argentino, o sea, lo que se caracteriza es por una política fiscal absolutamente desbordada. Cuando le empiezan a subir los precios, ¿cómo reacciona un keynesiano que le gustan los precios rígidos? Con políticas de ingresos, metiéndole controles a los precios. El emblemático, ¿cuál es? El tipo de cambio. Y ahí es donde aparece la sobrevaluación del tipo de cambio, ¿sí? Aparecen los mercados negros. ¿Y saben qué? Cuando ustedes hacen eso, la economía se les estanca y no crece más. Cuando ustedes miran, entonces, lo que ha sido la gestión kirchnerista, el kirchnerismo es un desastre. Es decir, no dejó desastre por hacer. Argentina hoy muestra 4 desequilibrios feroces. Tiene la madre de todos los males, ¿sí? Que no es ni más ni menos que ¿qué? El déficit fiscal. Argentina tiene un déficit fiscal de 6 puntos del PBI, tiene un cuasi fiscal que va camino a 3 y tiene amortizaciones por 2 puntos, es decir, el buraco fiscal es de 11 puntos. Entonces todas aquellas visiones alegres, digamos, creyendo en los Reyes Magos que acaban a llover dólares para financiar eso, la verdad, muchachos, despiértense porque eso no va a pasar. Porque aparte Argentina no es solvente intertemporalmente. Argentina no está en condiciones de pagar su deuda. Argentina tendría que tener por lo menos un superávit primario de 2,5 puntos del PBI. Tiene un déficit de 5. Houston we are in problems. Por otro lado tenemos un desastre monetario. Una de las cosas que ha pasado es que, bueno, les cuento la historia de cómo era pre-Vanoli y ahora con Vanoli. En los primeros 9 meses del año pasado, Fábrega emitió 5.000 millones de pesos. Vanoli, en el último trimestre del año pasado, en un tercio del tiempo, emitió 16 veces más. Es decir, tenemos un incendio y hemos llamado a Nerón. Entonces, el punto es, alguien podría decir, pero esto es una cuestión estacional. Lamento decirles que no. En el primer trimestre del año pasado la cantidad de dinero se contraía. En este año la cantidad de dinero se expande y la expansión por sector público se multiplicó por 8. Es decir, tenemos a un piromaníaco, ¿sí? Tenemos un keynesiano en el Ministerio de Economía que le gusta el gasto público, gasta como un desaforado y hace 4 años que tiene la economía en recesión y los precios subiendo. Es decir, y eso no le alcanza para darse cuenta que la basura general no sirve. Obviamente tenemos un problema en el sector externo, tenemos exportaciones e importaciones cayendo, digamos, al 16% de lo que va del año. El año pasado cayeron 11%, estamos en niveles comerciales cercanos a los que tuvimos después de la crisis de Lehman Brothers, digamos, cuando el mundo se derrumbó, ¿sí? Y además tenemos pocas reservas, ¿sí? Y cuando ustedes toman las reservas de los 31.000 que teníamos, o sea, cuando le saca la parte que es de los bancos, que le saca la parte, digamos, que tenemos deuda con el exterior y todo, nos quedan menos de 11.000 millones. Es decir, también estamos con problemas. Y además, en el plano interno tenemos un desequilibrio de precios fenomenal y nos hace imposible la inversión en el sector de servicios públicos. Esa situación hace que, digamos, la verdad es que la foto es muy mala, pero digamos, cuando uno empieza a mirar la película es peor. Y esto es algo que a mí me gusta mostrar, porque últimamente, digamos, los kirchneristas salieron a decir que ven que todo no era tan mal, ven que no pasa nada. Decían que viene el cuco. ¿Y el cuco dónde está? Bueno, el cuco está ahí. Argentina, cuando recuperó su tendencia a ciclo en el año 98, o sea, recuperó la tendencia de largo plazo, tenía un PBI per cápita de $15.000, un nivel de pobreza en familias del 18% y un coeficiente de Gini que tiene que ver con la distribución del ingreso de 0,38. Hoy, nuestro PBI per cápita medido al tipo de cambio oficial es de 12.880. Estamos abajo del 98. Medido al tipo de cambio paralelo, que es al que hay, ¿sí? Estamos en 9.000. Quiere decir que en términos de PBI per cápita estamos abajo, en términos de pobreza estamos peor, porque estamos en el orden del 30%,
Y en términos de distribución del ingreso, estamos igual porque seguimos en 0,38. Sin embargo, uno debería preguntarse, pero si solamente hubiéramos crecido acorde a tendencia, tendríamos un PBI per cápita del orden de los $22.000. Y la realidad es que si uno le hubiera pedido eso a la economía, hubiera sido muy poco. ¿Por qué? Porque Argentina ha disfrutado del mejor contexto internacional de la historia. Para que se den una idea del disparate de excelentemente bueno que fue este contexto, los términos de intercambio están 30% más altos que los que regieron a mediados del siglo XX durante el primer experimento populista. Si hubiéramos aprovechado esa oportunidad, nuestro PBI per cápita sería del orden de los $31.000. Consecuentemente, todo este circo populista no solo que no logró bajar la pobreza, no mejoró la distribución del ingreso, sino que además nos dejó con un PBI per cápita que es un tercio del que deberíamos tener. Consecuentemente, digamos, hemos perdido una oportunidad maravillosa. Entonces, el punto es, y de acá para adelante, digamos, siendo tan mala esta foto, ¿cómo sería para el futuro la película? Lamento decirles que es peor. Este gobierno no solo es el peor gobierno de la historia por no haber podido aprovechar este contexto internacional formidable. Este gobierno es el peor gobierno de la historia porque destrozó todos los motores de crecimiento. Cuanta definición de capital la destrozó. Destrozó el capital físico, destrozó el capital humano, destrozó el capital institucional y destrozó el capital social. Con lo cual va a ser muy difícil que esta economía pueda volver a crecer. ¿Y por qué? Veamos el caso, ¿sí?, de la inversión. Argentina, si ustedes se fijan, se las pasaron mintiéndonos con las tasas chinas, que no era más que una recuperación cíclica, o si hubiera estado en este momento Claudio, yo le hubiera dicho, este es el rebote del gato muerto. Si ustedes se fijan, China crece a tasas chinas, pero invierte 40% del PBI. Corea del Sur crece mucho, pero invierte 31% del PBI. Fíjense Estados Unidos, que es un país desarrollado, invierte 21%. Y nosotros, ¿sí?, invertimos 19%. Con lo cual, invertimos menos que un país desarrollado. ¿Sí? Eso muestra, ¿sí?, los problemas que tenemos y que vamos a tener para crecer. Cuando ustedes miran el tema de la infraestructura, es tan bajo lo que tenemos invertido en infraestructura que un proyecto de infraestructura tendría un retorno del 50% en Argentina. Eso significa que hemos destrozado el capital, o sea que el capital es muy chiquito. Y cuando ustedes miran de qué se compone ese rendimiento, la mitad de ese rendimiento viene explicado por déficit de qué? En el software, es decir, con toda la estructura contractual. Si este gobierno hizo de los derechos de propiedad una cosa de absolutamente elástico. ¿Y eso qué significa? Cuando ustedes miran en el caso de Argentina, Argentina pierde el 50% de sus exportaciones potenciales. Es decir, Argentina en condiciones normales debería estar exportando el doble de lo que exporta. ¿Y eso por qué es importante? Es importante porque aquellos países que están abiertos, ¿sí?, si ustedes se fijan, son aproximadamente 9 veces más ricos que aquellos que se cierran. Y cuando ustedes repasan la presentación de Elizondo, lo que ustedes ven es que cada vez Argentina se cierra más. Este gobierno, sí, es absolutamente precámbrico y pretendió de la mano de Guillermo Moreno volver al mercantilismo. ¿Sí? El otro tema tiene que ver con las cuestiones de índole de la transición demográfica. Es muy importante notar que aquellos países que viven la transición demográfica tienen un periodo extraordinario de crecimiento. Básicamente, ¿qué es la transición demográfica? Ustedes tienen tasa de natalidad y tasa de mortalidad. La primera fase de la transición demográfica tienen alta tasa de natalidad y alta tasa de mortalidad, con lo cual la población queda relativamente estable. En la segunda etapa cae fuertemente la tasa de mortalidad, en la tercera empieza a caer la tasa de natalidad y en la cuarta se iguala. Entre la segunda y la tercera fase de la transición demográfica se producen un par de eventos. La primera es que aumenta la cantidad de personas dentro del mercado y eso genera un boom en el PBI.
Y por otro lado, cuando van desde la segunda a la tercera, empieza a cambiar la edad de la población, baja la tasa de dependencia porque hay menos chicos en la economía, con lo cual aumenta el ahorro y eso genera un boom adicional de inversión. Ahora digo, para ganar el bonus demográfico y acelerar el crecimiento, ahí ustedes tienen una agenda. En capital humano, ¿sí? Se tienen que fijar en por lo menos 3 elementos: salud, educación familiar, educación y planificación familiar. Salud, digamos, abundan los casos de desnutridos en Argentina, con lo cual altos problemas para poder después formarlo. En lo que tiene que ver con la educación, no paramos de caer en las pruebas PISA, lo voy a mostrar en la filmina que viene, y la planificación familiar es un jolgorio, ¿sí? Digamos, con los planes de descansar y todo ese tipo de cosas, planes de Saragán, planes que voy a arrancar o lo que fuera, digamos, o sea, tengo todos los incentivos a aumentar la cantidad de hijos para así agarro más planes. En seguridad social, nosotros jubilamos personas sin aportes, con lo cual la relación entre beneficiarios y que aportan, digamos, estamos con el sistema bastante complicado porque lo pusimos en una relación de menos de 2, con lo cual está prácticamente quebrado. En lo institucional necesitamos flexibilización laboral, de la mano del Recalde destrozamos todo, hicimos todo más rígido, apertura de la economía, de la mano de Moreno hemos cerrado la economía y somos el tercer país con más conflictos en el mundo, estabilidad macroeconómica, tenemos inflación creciente, con lo cual castigamos al ahorro. En materia de derecho de propiedad, digamos, los hemos violado todo cuanto ha sido necesario, con lo cual la inversión es absolutamente inviable. Es decir, todos aquellos elementos que podrían potenciar una aceleración de la tasa de crecimiento, este gobierno se encargó de la mano del keynesianismo romperlos todos. Acá ustedes lo que tienen es el tema de las pruebas PISA, yo tomé el caso de las matemáticas, ¿sí? En el caso, digamos, para que se den una idea, el 70% de los chicos no llega a los niveles mínimos. Menos del 1% están en el nivel de excelencia. Y cuando ustedes toman el desempeño de Argentina, ¿sí? Es propio de un país que está en el orden de los $4.000. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Uno podría pasar dos cosas. Una es que suba el rendimiento dado el PBI que tenemos, o que hacemos todo mal y que en realidad a futuro vamos a un nivel de 4.000. O sea, estamos por debajo de la línea. O subimos o vamos para atrás. La verdad que esto de alumnos sin bochazos, discúlpenme que le diga, pero es para ir a un nivel de $4.000. Instituciones. Digo, ahí usted lo tiene a Cristina, a Axel y algún otro keynesiano marxista de que nos complican la vida. Fíjense, libertad económica. Aquellos países que son esencialmente libres, ¿sí? Son 9 veces más ricos, ¿sí? Y la incidencia de la pobreza, ¿sí? En aquellos que son pobres es prácticamente 4 veces que la de los países ricos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? No paramos de caer en libertad económica. Hoy estamos en el grupo selecto que integran Corea del Norte, Cuba, Venezuela. Estamos fenómenos. O sea, con lo cual vamos camino a un PBI per cápita de $5.000. Es decir, en dinámica estamos peor. Y la consecuencia de eso es lo que valen las empresas. Las empresas argentinas, ustedes ahí tienen un múltiplo de valor. Si hubiéramos hecho lo que hicimos en los 90, tendríamos que tener, ¿sí? Deberían valer 71% más las empresas en Argentina. Ahora, si ustedes miran la pérdida de riqueza cuando comparan la gestión de Cristina Fernández de Kirchner con distintas situaciones, pero por ejemplo, fíjense, si miran contra el C10, este gobierno destruyó 62% del valor. Si comparo contra el ENVI, digamos, de emergente, destruyó 62%, contra Chile 77,8%, contra Colombia 76,6%, contra Brasil 73,4%. Es decir, que los activos argentinos deberían valer entre un 100% más, que es ese 1,99, o sea, 99% más, y 191% más, que es el caso de Chile. Entonces supongamos
¿Qué implica esto en términos de PBI? ¿No? Porque yo, digamos, antes le hice una cuenta que les mostraba que, digamos, el PBI per cápita de Argentina debería ser del orden de los $31.000. Entonces ahora vamos a hacer la cuenta desde el lado financiero. Y vamos a tomar el caso menos optimista, que es el de Brasil. ¿Sí? ¿Qué pasaría si mis activos valieran 159% más? Con lo cual, digamos, yo tendría incentivos a incrementar el stock de capital en la economía en un 159%. Cuando ustedes hacen esa cuenta, y es el número que miran ahí abajo, les da $31.000. O sea, una diferencia respecto al número que vimos antes de 2,1%. Es decir, estamos frente a una catástrofe de crecimiento. Y por último, ¿sí?, está el tema del capital social. No existe en esta sociedad hoy la confianza como para realizar intercambios. Este gobierno generó una grieta enorme. Entonces, eso lo que hace es dificultar el comercio y la división del trabajo. Hoy muchos pensamos en la situación al estilo de la rebelión de Atlas. No queremos vivir con vagos, no queremos vivir con kirchneristas, no queremos vivir con peronistas populistas, ¿sí? Queremos vivir en otro lugar. Entonces, hay dos alternativas: o separamos el país y que queden los vagos de un lado y los que laburamos del otro, o nos terminaremos yendo. Entonces, la sociedad hoy está literalmente quebrada. Y en tanto y en cuanto no nos deshagamos desde el populismo, no podremos salir de esto. Sin embargo, el fundamento económico para ello es el cáncer keynesiano. Y si no nos extirpamos este cáncer, nos vamos a morir por pobres. Eso es todo.